A las 7 de la tarde de un domingo cualquiera, una parálisis química, casi imperceptible, comienza a invadir el sistema nervioso central de millones de individuos en todo el mundo occidental. No se trata de cansancio físico. Si alguien midiera los niveles de ácido láctico en los músculos de estas personas, descubriría que se encuentran en un estado de perfecto reposo biológico. Y, sin embargo, el individuo que ha pasado las últimas 48 horas tendido en un sofá, consumiendo pasivamente ráfagas de luz y sonido a través de una pantalla, experimenta un agotamiento celular mucho más denso, pesado y asfixiante que si hubiera pasado el fin de semana construyendo un muro de ladrillos bajo el sol inclemente. A este fenómeno clínico, la sociología moderna y la cultura popular lo han bautizado con términos inofensivos que minimizan su gravedad, tratándolo como una simple melancolía de fin de semana. Pero esta sensación de vacío brutal encubre una de las mayores estafas estructurales de nuestra era: la ilusión de que el tiempo libre te pertenece y de que el entretenimiento moderno es una forma de descanso. Lo que sientes el domingo por la noche no es el miedo a volver al trabajo el lunes por la mañana. Lo que te aplasta el pecho es la realización inconsciente y aterradora de que acabas de desperdiciar otro fragmento irrecuperable de tu existencia en un estado de anestesia inducida, y que tu supuesta libertad fue diseñada meticulosamente para vaciarte de toda voluntad. Para comprender la magnitud de esta estafa, es indispensable rastrear el origen de lo que hoy consideramos un derecho inalienable: el ocio. Durante la inmensa mayoría de la historia humana, el concepto de tiempo libre, estructurado, simplemente no existía. Las sociedades agrarias operaban bajo un tiempo cíclico, dictado por las estaciones, las cosechas y la luz solar. El trabajo y la vida estaban entrelazados en una continuidad orgánica. La partición esquizofrénica entre el tiempo de producción y el tiempo de consumo es un invento puramente industrial, diseñado no para liberar al hombre, sino para optimizar su rendimiento como maquinaria biológica. Cuando los arquitectos del taylorismo y los pioneros de la producción en cadena, como Henry Ford, estandarizaron la semana laboral y los fines de semana libres, no lo hicieron por un súbito ataque de humanismo o compasión por la clase obrera. Lo hicieron porque descubrieron una ley termodinámica aplicada a la economía. Un trabajador crónicamente agotado comete errores, arruina la materia prima y disminuye la velocidad de la cinta transportadora. El tiempo libre fue instituido como un mal necesario, un periodo de mantenimiento técnico indispensable para que la herramienta humana no se fracturara por estrés de materiales. Tu fin de semana no es un regalo del progreso civilizatorio. Es el tiempo exacto y calculado que requiere tu sistema nervioso para recargar la energía mínima indispensable que te permita volver a operar la maquinaria el lunes sin colapsar. Pero el sistema se enfrentó rápidamente a un peligro inminente. ¿Qué ocurre si el trabajador utiliza ese tiempo de mantenimiento para pensar? Un ser humano con tiempo libre genuino, expuesto al silencio y a la reflexión profunda, inevitablemente comenzará a cuestionar la estructura de la realidad que lo oprime, la naturaleza de su trabajo y el propósito mismo de su existencia. El silencio es el caldo de cultivo de la filosofía, y la filosofía es el antídoto contra la docilidad. Para neutralizar esta amenaza, el capitalismo industrial mutó y dio origen a lo que Theodor Adorno y Max Horkheimer diseccionaron magistralmente bajo el concepto de la industria cultural. El sistema comprendió que no bastaba con controlar el cuerpo del trabajador durante las horas de producción. Era estrictamente necesario colonizar su mente durante las horas de ocio. Así, el entretenimiento dejó de ser una expresión artística genuina o una catarsis espiritual, para convertirse en una extensión invisible de la misma fábrica de la que el individuo intentaba escapar. Las películas, la radio, la televisión y, hoy en día, las redes sociales y las plataformas de streaming fueron estructuradas bajo la misma lógica de una cadena de montaje. Productos estandarizados, predecibles y digeribles que requieren un esfuerzo intelectual nulo por parte del consumidor. Cuando te sientas a hacer un maratón de una serie genérica, crees que estás desconectando del sistema.
pero en realidad acabas de entrar a tu segundo turno laboral. El turno donde tu atención es la materia prima que está siendo extraída, empaquetada y vendida. El impacto de este consumo pasivo en la arquitectura neurológica es devastador y explica a la perfección esa apatía paralizante que te domina en tus días libres. Desde una perspectiva biológica evolutiva, el cerebro humano está diseñado para liberar neurotransmisores de recompensa, como la dopamina y la serotonina, únicamente como respuesta a un esfuerzo que garantice la supervivencia, la resolución de un problema complejo o la creación de algo tangible. Es un sistema de retroalimentación estricto que exige un gasto calórico y cognitivo previo. Sin embargo, la tecnología del entretenimiento moderno ha logrado hackear esta cerradura ancestral. Te inyecta microdosis constantes de dopamina a través de estímulos visuales y narrativos artificiales, engañando a tu cerebro para que crea que estás logrando algo significativo, cuando en la realidad física tu cuerpo está inerte en una habitación a oscuras. Esta discrepancia brutal entre la recompensa neuroquímica masiva y el esfuerzo físico nulo genera un cortocircuito metabólico. El sistema nervioso, al verse inundado de recompensas inmerecidas, reacciona reduciendo drásticamente sus propios receptores para protegerse de la sobreestimulación. El resultado directo de esta saturación es la anedonia funcional, una incapacidad clínica para sentir placer real en las cosas cotidianas, acompañada de una fatiga profunda que te vacía de toda motivación. Por eso, tras horas de exposición al ocio digital, no te sientes recargado ni vigorizado. Te sientes como un cascarón vacío al que le han drenado hasta la última gota de vitalidad. Esta tragedia neurológica fue confirmada de manera fascinante por las investigaciones sobre la psicología del tiempo lideradas por Mihaly Csikszentmihalyi. Durante décadas, se asumió dogmáticamente que los seres humanos anhelan por naturaleza la inactividad y que la felicidad máxima se encuentra en el reposo absoluto. Pero cuando Csikszentmihalyi rastreó los estados de ánimo de miles de personas a lo largo de su día, descubrió una contradicción escalofriante. Las personas reportaban los niveles más altos de ansiedad, depresión y malestar psicológico precisamente durante su tiempo libre no estructurado. Y paradójicamente, se sentían más plenas y satisfechas cuando estaban inmersas en actividades difíciles que exigían toda su concentración. Él acuñó el término de entropía psíquica para describir lo que ocurre cuando la mente se queda sin un objetivo claro. En ausencia de un desafío que ordene la atención, la conciencia humana no se relaja, se desintegra. Tiende naturalmente hacia el caos, enfocándose en miedos, inseguridades, problemas sin resolver y un ruido mental ensordecedor. Para huir de esta entropía dolorosa que surge al estar a solas con nosotros mismos, nos arrojamos desesperadamente a los brazos del entretenimiento pasivo. Utilizamos el ruido de las pantallas no para buscar disfrute, sino como un torniquete psicológico para detener la hemorragia de nuestros propios pensamientos. No consumimos contenido para sentir algo. Lo consumimos para evitar sentir todo aquello que nos aterra cuando la habitación se queda en silencio. La evasión sistemática del silencio no es una excentricidad moderna, sino la manifestación tecnológica del diagnóstico más sombrío que hizo Blaise Pascal en el siglo XVII, cuando afirmó que todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse a solas y en silencio en una habitación. Lo que el pensador francés intuía, y que la industria del ocio ha capitalizado hasta convertirlo en un imperio trillonario, es que el descanso genuino requiere confrontar el abismo existencial. Cuando el ruido cesa, cuando la rutina laboral se detiene el fin de semana y no hay tareas inmediatas que resolver, el individuo moderno se ve forzado a mirar de frente el vacío de su propia trayectoria. Aparecen las preguntas que el ajetreo diario mantiene anestesiadas. ¿Es esto todo lo que hay? ¿A dónde se dirigen mis días? ¿Por qué mi vida se siente como una repetición estéril? La industria del entretenimiento interviene exactamente en ese instante crítico, no como un proveedor de diversión, sino como un anestesista de emergencia. Te ofrece un catálogo infinito de realidades alternativas, para que no tengas que habitar la tuya.
Las narrativas prefabricadas, los dramas ficticios y la estimulación visual incesante actúan como un sedante de amplio espectro que paraliza temporalmente la angustia vital. Pero como todo analgésico poderoso, su efecto desaparece al instante de retirar la dosis, dejando tras de sí un dolor de rebote, mucho más agudo, y una sensación de haber sido estafado por el propio tiempo. En este ecosistema de distracción ininterrumpida, la percepción misma del tiempo se ha fracturado irreparablemente. El filósofo Byung-Chul Han, en su brillante análisis sobre el aroma del tiempo, explica que la modernidad padece una enfermedad que él denomina disincronía. El tiempo ha perdido su ritmo, su narrativa histórica y su capacidad de conclusión. En las eras preindustriales, el tiempo poseía una estructura narrativa, con rituales, pausas sagradas y celebraciones que marcaban el final de un ciclo y el inicio de otro, dotando a la existencia de un sentido de completitud y significado. Hoy, el tiempo libre es simplemente una sucesión frenética de instantes inconexos, un puntillismo temporal donde cada segundo es devorado por el siguiente sin dejar ningún rastro de memoria o significado. Cuando saltas de un video efímero a otro, durante 4 horas seguidas, frente a tu dispositivo, estás pulverizando tu capacidad de habitar una temporalidad continua. No estás descansando, estás acelerando tu propia erosión cognitiva. Al final del día, te es absolutamente imposible recordar con precisión qué acabas de ver o qué aprendiste, porque esa información no estaba diseñada para ser retenida, sino para arder instantáneamente como combustible desechable y mantener tu atención cautiva un milisegundo más. Has perdido la propiedad sobre la dimensión más valiosa y escasa del universo, la duración pura y densa de tu propia vida material. Y quizás la mayor ironía de toda esta arquitectura de control es la forma en que nos convencemos de que somos nosotros quienes elegimos participar en ella. Nos aferramos al ocio con una agresividad irracional, porque sentimos que es el único reducto de soberanía que nos queda frente a las demandas de la sociedad. Este autoengaño llega a su máxima expresión en el fenómeno psicológico conocido como la procrastinación en venganza a la hora de dormir. Después de un día entero de recibir órdenes, cumplir obligaciones y alienarnos en trabajos que detestamos, sacrificamos nuestras propias horas de sueño, destruyendo nuestra salud biológica, solo para quedarnos de madrugada frente a una pantalla. El cerebro, desesperado por recuperar una sensación de control, prefiere la destrucción física de la falta de descanso antes que admitir que no tuvo un solo segundo de libertad en todo el día. Pero incluso esta aparente rebelión nocturna es una ilusión meticulosamente diseñada por los algoritmos de recomendación. La sensación de poder que experimentas al navegar un menú infinito de opciones es una farsa trágica. No estás decidiendo tu destino. Estás recorriendo pasillos virtuales que han sido diseñados por ingenieros de comportamiento humano y especialistas en neurociencia, con el único propósito de predecir y manipular tu próxima reacción ocular. Tu supuesta libertad se reduce a elegir qué marca de sedante visual consumirás antes de perder la conciencia y repetir el ciclo al amanecer. La estafa del entretenimiento moderno no consiste únicamente en robarte el tiempo, sino en castrar de raíz tu capacidad de desear algo más allá de lo que el sistema te ofrece. Has sido condicionado a creer que la pasividad es un derecho, cuando en realidad es la jaula más perfecta, jamás inventada, una prisión invisible que tú mismo defiendes porque amas sus barrotes digitales. El ocio no es tu santuario. Es el quirófano donde, fin de semana tras fin de semana, te extirpan la voluntad de intervenir en tu propio destino, asegurando que el lunes por la mañana regreses a tu puesto de trabajo lo suficientemente recargado como para no morir, pero lo suficientemente anestesiado como para jamás rebelarte. La próxima vez que sientas ese peso abrumador hundiéndote en el sofá al caer la tarde, detente a escuchar el silencio perturbador de la habitación y hazte la pregunta más dolorosa de todas. Si el tiempo es el material del que está hecha tu vida y se lo estás entregando voluntariamente
a un mecanismo diseñado para apagarte la conciencia, entonces, ¿quién exactamente está viviendo las horas que te quedan antes de morir?